Bueno, esa revolución industrial entonces influye en el pensamiento moderno, o sea que influye en el pensamiento nuestro. Esa revolución industrial hace parte de cómo nosotros pensamos y concibimos nuestras realidades. Hay que tener en cuenta también que la construcción del pensamiento moderno es una construcción de acumulación de diferentes tendencias, teorías y de formas de creación del pensamiento a través del tiempo. O sea que se van acumulando esas formas y algunos se identifican con ciertas formas de pensamiento escritas por algunos filósofos y otros con otros. Mm, Históricamente en el mundo moderno se han considerado algunos autores como los más influyentes en el pensamiento moderno. Aquí voy a destacar solamente a tres autores, sin querer decir que los demás no tienen ninguna influencia. Eh, pero solamente quiero mencionar a estos tres porque han tenido una relación más estrecha con lo que tiene que ver con los conceptos de naturaleza y los conceptos de los impactos ambientales. Entonces, esos tres autores que han tenido incidencia en el pensamiento moderno han sido Friedrich Nietzsche, 1844, Carlos Marx, 1883 y Martin Heidegger, 1886. A Friedrich le podemos decir que le heredamos todo lo que tiene que ver con todo ese pensamiento existencialista, ya con todo ese pensamiento también materialista que hoy en día es tan preponderante, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Las personas, los seres humanos modernos tienden a ser materialistas. Y un gran autor que influencia esa creación de ese materialismo es Friedrich Nietzsche. Ahora, Carlos Marx. A Carlos Marx tenemos que entenderlo como, no verlo como comunista ni socialista, ¿no? Sino como un gran filósofo que descubrió las entrañas y explicó la forma en que funciona el capitalismo. Entonces, eh, todos tenemos, en cierta forma, parte de Carlos Marx. Cada vez que nos sentimos indignados por la explotación de los trabajadores, pues entonces estamos haciendo alusión a la forma en que Carlos Marx eh, planteó lo que él consideró su manifiesto comunista. Pero también cada vez que un capitalista utiliza las formas de explotación de los individuos y de los medios de producción, pues entonces se está basando en la teoría de Carlos Marx para generar y producir el capital. Entonces, desde las dos vertientes, desde el punto de vista de revolucionario, podemos decirlo así, pero también desde el punto de vista del comerciante, del gran empresario y explotador, podemos decir que todos tenemos un pedacito de Carlos Marx. Y Martin Heidegger le debemos muchas cosas. Desde el punto de vista de la filosofía, Martin Heidegger es el filósofo más influyente del siglo XX. Y hoy en día, Martin Heidegger sigue siendo muy influyente. A Martin Heidegger le debemos el concepto de el hombre auténtico, o sea, esa persona que despierta de su sueño dogmático, podemos decirlo así, y se vuelve una persona auténtica, o sea, una persona que piensa por sí mismo y una persona que no se deja manipular fácilmente por las verdades ocultas o las verdades a medias que pintan los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, bueno, la filosofía de Martin Heidegger es muy extensa y obviamente que aquí en esta corta sección no la vamos a explicar toda, pero
al menos sí mencionarlo a él como uno de los autores más influyentes de nuestro pensamiento moderno. Así que todos tenemos un poquito de Nietzsche, todos tenemos un poquito de Marx y todos tenemos un poquito de Heidegger en la forma en que pensamos. Bueno, otros hitos importantes que tienen que ver con la construcción del pensamiento moderno y después con la construcción del pensamiento ambiental fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Esos tres hechos, la Gran Depresión en el medio de las dos guerras, marcaron la forma de pensar del mundo. ¿Por qué? Básicamente, vayamos al grano. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, recordemos que el hecho culminante de la terminación de la Segunda Guerra Mundial fue el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. Eso lo que le dijo al mundo es que los seres humanos en ese momento teníamos la capacidad tecnológica de destruirnos a nosotros mismos. Es la primera vez en que el hombre, por sí mismo, a través de su tecnología, se coloca en jaque a sí mismo, o sea, a la misma especie, o sea, a través de esa bomba nuclear, los seres humanos entran en capacidad de autodestruirse. Luego de eso, pues se creó la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para poder entrar a discutir desde el punto de vista político muchos temas que salieron a la luz precisamente en esas dos guerras, temas humanitarios, temas de alimentación, de educación, pero también el tema ambiental. Básicamente entonces el tema ambiental surge y nace como una propuesta, como una preocupación de los países desarrollados, podríamos decir, los más desarrollados, de los temas ambientales o de la crisis ambiental que ya se generaba. O sea, no solamente no solamente nace el tema ambiental como producto de la bomba atómica y que nos podemos destruir, no. También se combina con todo lo que generó esta gran revolución industrial, ¿ya? Entonces, después de 100 años, después de 100 años y más de revolución industrial, el ambiente se impactó tanto que el hombre comenzó a ver que esos recursos que antes parecían ilimitados ya comenzaban a ser escasos. Entonces, los seres humanos modernos, los países modernos, comenzaron a preocuparse por el tema ambiental. Entonces, miren ustedes cómo se fue formando ese pensamiento ambiental. No se hubiese podido encontrar los países aquí si no hubiera sido por estas personas acá. Porque incluso la generación de la bomba atómica pues tiene que ver con los procesos de razonamiento científico que se generaron acá, ¿ya? Entonces es como también la revolución científica como llevó a la crisis ambiental, porque es que la crisis ambiental es una crisis también de la tecnología. Lo ambiental está mal ahora es por la aplicación de la tecnología humana en todos los recursos naturales, ¿no? Y la tecnología, ¿de dónde viene? De la ciencia, ¿ya? Entonces, miren la relación entre crisis ambiental y crisis de la tecnología y crisis del conocimiento. Hay un autor que pues lo vamos a leer aquí en este curso que se llama Enrique Leff. Y Enrique Leff dice que la crisis ambiental no es una crisis ambiental, sino que es una crisis del conocimiento, una crisis de la civilización. Bueno, para ir combinando ya, después de eso vienen otros hechos históricos. Voy a pasar aquí rápidamente esto. Hechos históricos como por ejemplo la Guerra Fría, que es esa tensión precisamente de lanzar bombas atómicas o no. El desarrollo del Internet también es súper influyente en el pensamiento moderno. Y así, con todos esos hitos, llegamos a algo
que algunos sociólogos han llamado la era de la información, como Manuel Castell, por ejemplo, o Ulrich Bert, plantea que hemos llegado a una era de la información. Otros autores dicen que hemos llegado a la era del conocimiento, ¿no? Entonces mire que información y conocimiento son cosas diferentes. De pronto esos dos conceptos los vamos a ampliar después, pero son cosas diferentes. La información es más que todo a los adelantos tecnológicos, y cuando decimos era del conocimiento, lo que quiere decir es que estamos en un mundo en donde el hombre vale, o el hombre se puede forjar su destino de acuerdo a lo que conoce, o a través de la educación, de los procesos formales de aprehensión del conocimiento. Y hay otros autores que son muy críticos frente a la era de la información y la era del conocimiento, y nos dicen o dicen que estamos viviendo es la era de la estupidez. La era de la estupidez humana, ¿por qué? Porque a pesar de que tenemos una tecnología para producir, por ejemplo, alimentos para todo el mundo, asimismo, muchas personas hoy en día se mueren de hambre. Tenemos la tecnología suficiente para generar energía limpia, y estamos llenando el mundo con CO2 y estamos generando un calentamiento global. Tenemos la tecnología suficiente para crear vida, y estamos matando la vida en el planeta. Entonces eso es un comportamiento estúpido. Por eso decimos que podemos estar no en la era del conocimiento, sino todo lo contrario, en la era de la estupidez humana. Bueno, finalmente entonces, ¿qué es un hombre moderno? Vamos a decirlo rápidamente. Un hombre moderno entonces tiene casi todas las cualidades diferentes al hombre clásico o al hombre antiguo. Entonces el hombre moderno se basa en el yo, ¿cierto? Es un hombre individualista, es un hombre egoísta, es un hombre antropocéntrico, o sea que cree que el universo gira en torno de él mismo. Y es un hombre dualista, que separa lo que es la mente y el cerebro, o sea que la mente como ente físico está, como ente abstracto, está separado del cerebro como ese ente físico. Y la separación o el divorcio de la naturaleza y el ser humano. Esta quizás es la característica más importante. El hombre moderno se divorcia de la naturaleza. Por eso el hombre moderno, cuando se le pregunta ¿dónde está la naturaleza?, dice: la naturaleza está allá. Esa es una evidencia enorme que podemos tener de que somos hombres modernos. Si a ustedes les preguntan ¿dónde está la naturaleza?, pues dicen allá, en un bosque, en una montaña. Y para desplazarse hacia la naturaleza, pues yo tengo que coger un bus, tengo que caminar mucho tiempo, incluso a otro país, para estar cerca de la naturaleza. En cambio, si le preguntaran a un hombre clásico ¿dónde está la naturaleza?, el hombre de pronto lo único que podría ser cerrar sus ojos y decir: la naturaleza está dentro de mí. ¿Ya? El hombre antiguo no necesitaba desplazarse a un lugar para estar en contacto con la naturaleza, porque él mismo hacía parte de la naturaleza. Bueno, jóvenes, este ha sido la introducción en estos cortos 2 videos. Espero que esta introducción haya llenado sus expectativas, y les dejo un material de repaso en el link para que podamos profundizar más desde el punto de vista epistémico qué es el pensamiento moderno. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima semana.